Aleluya. Vamos a ir a nuestra serie que comenzamos la semana pasada. We're going to enter into the series we started last week, Vivir la vida con propósito. Living Life with a Purpose. La semana pasada hablamos de José. Last week we spoke about Joseph. Hoy vamos a hablar de un hombre que se llama Pedro. Today we're going to speak about a man named Peter. Dile a tu vecino. Tell your neighbor. Se llama Pedro. His name is Peter. Se llama Pedro. His name is Peter. Vamos a abrir esta tarde en Mateos 4:18. We're going to open up in the book of Matthew, chapter 4, verse 18. Un pastor que pastoreaba una iglesia donde nosotros íbamos, mi mamá iba. A pastor I know where my mom used to go, Él siempre decía esto: he always used to say this. yo siento el Señor aquí. I feel the Lord in this place. No sé si Fidelia se recuerda del pastor de Wisconsin. I don't know if Fidelia remembers Y the él pastor decía, from yo Wisconsin. siento Dios. He would say, I feel God. Yo siento Dios en este lugar, en este momento. I feel God in this place. Solamente in this yo lo moment. siento, ustedes lo Is sienten. it just me feeling him or does everybody else Es feel? nuestro año de victoria. It's our year of victory. Es nuestro año de ganar. This is our year to win. Es nuestro año para tener una relación íntima con el It's our Señor. year to have an intimate relationship with our God. Y es nuestro año para vivir con propósito. And it's this year that we will live with purpose. Amen. Amen. Amén. Vamos a leer los primeros 3 versos, o 18, 19 y 20. Mi hermano lo va a leer en inglés y en español. We're going to read verses 18, 19, and 20. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw 2 brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés estaba echando la red al lago, pues eran pescadores. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Vengan, síganme, dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. At once they left their nets and followed him. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Vamos a orar. Let us pray. Señor, háblanos Lord, speak to us en esta hora. in this hour. Abre nuestros corazones Open our hearts para recibir to receive esta palabra this word, y que tú tienes un propósito para nosotros and that you have a purpose for all of us en este año, in this year, para tu gloria. for your En glory. el nombre de Jesús. In the powerful Y name of todos Jesus. dicen, And everyone says, amén. Amen. En esta tarde yo quiero hablar de un hombre que se llama Pedro. This afternoon, I'd like to speak about a man named Peter. Muchos de nosotros ya sabemos la historia, ¿sí o no? Many of us already know his story, yes or El no? primer discípulo que fue llamado por Jesús. He was the first disciple called by Jesus. Y podemos leer aquí And we could see que here cuando Jesús le habló that when Jesus called him y le dijo, sígame, and he said, follow me, él dejó todo rápido he left everything instantly y siguió a Jesús. and he followed Jesus. Sabemos la historia, vamos a entrar a unos puntos de su vida, We know the story. We're going to enter to some bullet points about his life. pero quiero preparar sus corazones con esto. But I want to prepare your hearts with this. No sabía Pedro Peter didn't know a lo que se iba a meter, what he was getting into. pero Jesús sabía But Jesus knew que su corazón that his heart estaba listo was ready para hacerlo. to do it. Y lo mismo te quiero decir hoy en este día. And the same thing I want to tell you today. Quizás tú no te sientes Maybe you don't feel capacitado equipped para hacer lo que Dios te ha llamado para que tú hagas. to do what God has called you to do. Pero Dios mira tu corazón But God sees your heart. y Él te va a llevar a un nuevo nivel. And he will take you to a new Y level. Él te va a bendecir, And he will bless you. te va a guardar, He will keep you. te va a proteger, He will protect you. te va a dar todos los recursos. And he will give you all the que tú resources necesitas. that you need. So vamos aquí con Pedro. So we're going to go here with Peter. Y Pedro lo llama a Jesús para ser su discípulo. And Peter is called by Jesus to be ¿Se a recuerdan disciple. leyendo? You remember reading? No había pez en There- ese día. There weren't any fish that day. Jesús le dije, pon los redes una vez más. Jesus says, cast your net. Y había como un cantidad de peces que entró a estas redes There was a multitude of fishes that entered into that que net nunca han visto. that they had never Y seen. tenían que pedir ayuda de otros. And they had to ask others for help. Y Jesús le dice después de eso. And Jesus tells them after. Yo me imagino que ellos platicaban. I imagine that they spoke a little bit. Y cuando le platicó, le dijo,
hoy tú eres un pescador de pez. And I imagine he said, today you're a fisher of fish, Pero le dice, sígame y quiero que seas un pescador de hombres. but follow me and you will become a fisher of men. Y mis hermanos, podemos ver la historia And brothers, we could see the story en su vida, in his life. que Jesús tenía un propósito con Pedro. Jesus had a purpose with Peter, Como Dios tiene un propósito con nosotros. just like how God has a purpose for all of us. Y podemos ver en su vida, And we could see in his life todo no era fácil. that everything wasn't easy. Cuando Jesús llamó a Pedro para ser su discípulo, eso no quiere decir que Pedro tenía una vida fácil. When Jesus called Peter to be a disciple, that doesn't mean that Peter's life became easy. No, mis hermanos, pasó por muchas cosas. No, he went through many things. Y mis hermanos dicen, y la Biblia dice, And the Bible says que era el discípulo más pegado a Jesús. that he was the disciple closest to Jesus. Él cuidaba a Jesús. He cared for Jesus. Jesús no necesitaba ayuda, Jesus didn't need help, pero Pedro lo amaba tanto, mi hermana Jennifer, but even so, Peter loved him so much cuidaba de él. that he took care of him. Y a veces Jesús le tenía que decir a Pedro, cálmate, Pedro. And sometimes even Jesus had to tell Peter, hey, relax. Hasta lo reprendió una vez. Even he rebuked him once Porque Pedro amaba a Jesús. because Peter loved Jesus. Pedro tenía un deseo de estar cerca de Jesús. Peter had that desire to be close to Jesus. Él quería aprender todo lo que Jesús le estaba He ofreciendo. wanted to learn and take everything that Jesus was offering. Pero también Pedro tenía un carácter. But he also had his own character. Amén. ¿Cuántos tienen un carácter aquí? No digan amén. How many of No us digan. have our own character? Don't say amen. Dios está trabajando en nosotros. God is working in us. Iglesia, Jesús amaba a este discípulo. In church, Jesus loved his disciple Porque Jesús sabía el plan para este varón because Jesus knew the plan he had for this man al final de su vida. at the end of his life. Él sabía los planes que tenía, He knew the plans that he had, el propósito. the purpose. Les dije el domingo pasado, yo no puse metas este año. I told you last Sunday I didn't put any goals this year. Es el primer año que yo no puse metas. This is the first year I've never put a goal. Si lo han hecho, amén. If- Ese es entre tú y Dios. If you did it, that's good. Amen. That's Hay between you and God. razones que yo no hice metas. There's reasons why I didn't do it. Yo le di toda mi vida al Señor en este año. I gave all my life to Christ this year, Y yo no estoy diciendo que es malo hacer metas, o no me malentiendan. and I'm not saying that it's bad to make goals. Don't misinterpret me. Yo con Dios hicimos algo diferente. But me and God did something differently. Y las metas que tú has puesto al Señor en este año, The goals that you have put with God this year, tienes que hacerlos. you have to complete them. Si le has prometido a Dios algo, If you have promised God something, hazlo. do it. Señor, te voy a dar los primeros 30 minutos de mi día. Lord, I'm going to give you the first 30 minutes of my day. Hazlo. Do it. Te voy a leer 5 capítulos al día. I'm going to read 5 chapters a day. Hazlo. Do it. Señor, voy a orar 3 veces al día. Lord, I'm going to pray 3 times a day. Hazlo. Do it. Señor, voy a bendecir a alguien cada semana Lord, I'm going to bless somebody every week con mi tiempo, with my un time, cafecito, with a coffee, una ropita, maybe a soup, lo que Dios pone contigo. whatever God asks of you. Pero hay que hacerlo, iglesia. But we have to do it, church. Dios va a ver tu obediencia, God will see your obedience. va a ver tu corazón, He'll see your heart. va a ver tu compromiso He'll see your commitment. y va a ver cómo tú te acercas a Él. And He'll see how you get closer to Him. Y tú vas a ver la fidelidad de Dios. And you will see God's faithfulness. Regresando a la vida de Pedro, Returning to the life of Peter, muy cercano a Jesús. he was very close to Jesus. Pero para ser muy cercano a Jesús, But in order to be close to Jesus, hizo unas cosas he had to do things que podemos leer en las Escrituras, that we read throughout the scriptures que dices, ¿cómo puede ser? that you could say, how could it be? La cosa que, mis hermanos, que el punto que quería hacer es esto, cuando Jesús conoció a Pedro, The point I wanted to make is when Jesus knew Peter, tuvieron una relación they had a relationship, y viene el punto cuando Pedro and there comes a point where Peter nega a Jesús. denies Christ. Es un tiempo, iglesia, donde tú dices quizás, ¿cómo podía hacer esto Pedro? It's a time where you say, how could Peter have done this? ¿Cómo pudo
podía Pedro rechazar al hombre que lo amaba, How could Peter deny the person or the man that he loved, que le enseñó milagros? that showed him miracles? Mira, Pedro vio todo lo que Jesús hizo, He saw everything that Jesus did. ¿sí o no? Yes or no? Él vio los milagros. He saw the miracles. Él vio todas las multitudes que venían a recibir de Jesús. He saw all the multitudes that Él would vio come cuando receive from él Jesus. cambió, ¿verdad? Los 2 peces y los panes. He saw when he multiplied the fish and the bread. Él vio a Jesús He saw en sus Jesus tiempos buenos, in his good en times, sus tiempos in his difíciles. difficult times. Y Jesús le dice, And Jesus tells him, antes que iba a ser crucificado o But- entregado, before he was going to be turned over, me vas a negar 3 veces. you are going to deny me 3 ¿Y times. sabe lo que dice Pedro, iglesia? And you know what Peter says? No lo voy a hacer. He says, no, I'm not going to. No, es He imposible. says, no, that's impossible. Yo creo que aquí muchos hermanos hemos negado a Dios en nuestras vidas. I think some of us have even denied Christ in our own lives. Le hemos dicho que lo vamos a servir, We have said that we're going to serve him, que vamos a hacer todo posible that we're going to do everything possible para tener una relación con Él. to have a better relationship with him. Pero la vida pasa, But life happens. hacemos decisiones. We make decisions. Y lo que sucede, iglesia, And what happens, church, es negamos a Jesús. is that we end up denying Christ. Y es lo que hizo Pedro. The same thing that Peter did. La noche que Él fue entregado, The night that Jesus was given over, tú lo puedes leer you can read y tú puedes ver, iglesia, and you can see, church, que cuando le preguntaron a Pedro that when they asked Peter que si era un discípulo de Jesús, if he was a disciple of Christ, él dice, yo no lo conozco. he said, I don't know him. ¿Cómo puede ser? How could that be? ¿Cómo no puedes conocer a un hombre que tú estabas con él 24/7? How could you not know a man that you were with 24/7? Que tú viste los milagros, That you saw the miracles, los prodigios, the prodigies, las sanidades. the healings. Tú viste lo que Jesús hizo. You saw what Jesus did. ¿Cómo puedes negar? How can you deny? Pero iglesia lo hizo. But church, he didn't. La Biblia dice, mis hermanos, que después que lo hizo, The Bible says that after he denied Christ, su corazón fue lleno de llanto. his heart was full of sorrow. Y hay versiones de la Biblia que dice, lloró And there are versions of the Bible that says that he cried sin parar. and without stopping. ¿Cuántos de aquí han llorado sin parar en un tiempo de su vida? How many have cried without stopping at one point in their life? Él lloró porque supo, mi hermana Daniela, lo que hizo. He cried because he knew what he did. Pero yo amo a Dios tanto But I love God so much que 3 veces lo negó. that 3 times he denied him. Pero nuestro Padre Celestial But our Heavenly Father es un Dios que restaura. is a God who restores. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, Dios restaura. God restores. Entonces mira detrás de ti y dile, Dios restaura. And look behind you and say, God Y si restores. se está durmiendo la persona a tu lado, dile, despiértate porque Dios restaura. And if the person sleeping next to you, say, wake up because God restores. Amén. Y yo quiero leerlo, vamos a ir a Lucas Lucas 22:54. 22:54. Y estos son los... Then seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Peter followed at a distance. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. And when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard, who sat down together, Peter sat down with them. Pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. A servant girl saw him seated there in the firelight. She looked him closely and said, "This man was with him." Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, "Este estaba con él." But he denied it. "Women, I don't know him," he said. Pero él lo negó diciendo, "Muchacha, yo no lo conozco." A little later, someone else saw him and said, "You are also one of them." "Man, I am not," Peter replied. Poco después lo vio otro y afirmó, "Tú también eres uno de ellos." "No, hombre, yo no lo soy," contestó Pedro. About an hour later, another asserted, "Certainly this fellow was with him, for he is a Galilean." Como una hora más tarde, otro lo acusó, "Seguro que este estaba con él. Miren que es un Galileo."
Peter replied, "Man, I don't know what you're talking about." Jesus, just as he was speaking, the rooster crowed. "Hombre, no sé de qué estás hablando", respondió Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Amén. Aquí vemos ese ejemplo que quería enseñarles. Amen. We see the example I wanted to show you. Cuando él lo negó 3 veces. When he denied Jesus 3 times. No una vez, iglesia. Not just once, No 2 veces, Not iglesia. 2. 3 veces, 3 iglesia. times. Pero ahora me encanta la historia que sigue. But I love the story that follows. Y podemos ver esta historia en Juan 21. And we could see this story in John 21. Juan 21, John 21, donde Jesús restaura a Pedro. where God restores Peter. Verso 15. Verse 15. Y vamos a leer 15, 16 y 17. We're going to read 15, 16, and Y 17. mira que recibes esto en tu espíritu, iglesia. And I hope that you receive this in your spirit, church. Amén. Juan 21, 15, perdón. John 21, 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" "Yes, Lord," he said. "You know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, "Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?" "Sí, Señor, tú sabes que te quiero", contestó Pedro. "Apacienta mis corderos", dijo Jesús. Again Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." Y volvió a preguntarle, "Simón, hijo de Juan, ¿me amas?" Pedro respondió, "Sí, Señor, tú sabes que te quiero." Y Jesús le dijo, "Cuida de mis ovejas." The third time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." Por tercera vez Jesús preguntó, "Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?" A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, "¿Me quieres?" Así que dijo, "Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas", dijo Jesús. ¿Cuántos aman a Dios? How many love God? ¿Qué hizo aquí Jesús? What did Jesus do here? Lo restauró. He restored him. Y no una vez, Not just once, no 2 veces, not twice, pero 3 veces. but 3 times. El mismo número The same amount of times de cuando Pedro lo negó. that Peter denied him. Mi hermana Evia, es por eso me encanta cómo Dios restaura. That's why I love the way God restores. Él no restaura como hombre restaura. He doesn't restore the way man restores. Él restaura He restores con un propósito. with a purpose. Y él sabía el propósito. And he knew the purpose. Y pasaron unos tiempo después de eso cuando Jesús le dice, And some time passed by after Jesus says, en ti yo voy a edificar mi iglesia. he says, "In you I'm going to edify my church." Voy que mi iglesia va a comenzar de ti, Pedro. He says, "My church is going to begin in you, Peter." Y tenía propósito con este varón. And he had a purpose with this man. Él sabía el plan y el propósito que tenía con Pedro. He knew the plan and the purpose that he had with Peter. Y en esa forma, Él también tiene ese plan contigo. That's why in the same form he has the same plan with Él you. sabía que Pedro iba a proclamar el reino de Dios. He knew that Peter was going to proclaim the good Que news of iba God. a predicar a los perdidos. That he was going to preach to the lost. Que iba a sanar los enfermos. That he was going to heal the sick. Que iba a ir a los endemoniados y darles la libertad que buscaban. He was going to give liberty to the people who were demonized. Él iba a hacer todas estas cosas, He iglesia. was going to do all these things, church. Jesús sabía el plan Jesus knew the plan del principio, from the beginning. pero Pedro no pudo ver el plan total. But Peter couldn't see the whole plan. Y es donde estamos nosotros a veces. And that's where we are sometimes. No podemos ver el plan, We can't see the entire plan. pero sabemos si Dios está con nosotros, But we know that if God is with us, Él nos va a llevar al propósito He is going to take us to that que Dios purpose tiene para nosotros. that God has for us. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, Dios no ha terminado conmigo todavía. God hasn't finished with me yet. No, dile una vez más, pero con voz alta. Tell him one more Dios time, no ha but in a- terminado conmigo todavía. In a loud voice, God hasn't finished with me yet. Él tiene propósito conmigo. He has a purpose with me. Él tiene propósito conmigo. He has a purpose with me.
Y a mí, tú puedes leer la historia de Pedro, tú puedes ver todo lo que él hizo. You can read the story of Peter and see everything he did. Al final de su vida pagó el precio de ser crucificado. At the end of the life, he paid the price and was crucified. Pero antes que lo mataron, But before they killed him, trajo a muchas personas a conocer a Jesús. he brought many people to know Christ. El plan original de que Jesús vio en él. The original plan that Jesus saw in him. Vamos a leerlo, iglesia. We're going to read it, church. Tú puedes ir a Hechos 2 We go to Acts chapter 2, y vamos a leer de los versos 37 al 41. verses 37 through 41. El día de Pentecostés. The day of Pentecost. ¿Lo puedes leer esos versos, por favor? When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do? Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Arrepiéntense y bautícense, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. With many other words he warned them, and he pleaded with them, Save yourselves from this corrupt generation. Y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente, sálvense y de esta generación perversa. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Iglesia, ¿cuántos vinieron a conocer a Jesús en ese día? Church, how many people came to know Jesus that day? 20, 20? 200, 200? 3,000 personas 3,000 people vinieron a conocer a Jesús came to know Jesus por la obediencia de un hombre. through the obedience of one man. Dios tenía plan y propósito con este varón. God had a plan and purpose with this man. Él sabía He knew la capacidad de Pedro Peter's capacity, y él sabe la capacidad de cada uno que estamos aquí. and he knows the capacity of all of us here. He knows what you can accomplish. Él sabe qué puedes completar. He knows what you can do Él sabe qué es lo que puedes hacer with his help, church. con su ayuda, iglesia. So I want to encourage you. So yo los quiero animar. Live life with purpose. Vivan su vida con propósito. And just like Peter denied him 3 times. Y así como Pedro negó a Dios 3 veces, Pastor Paul, Jesus restored him 3 times. Jesús lo restauró 3 veces. But wait, there's more. Pero aún hay más. Let's go to Mark 16, verses 6 and 7. Vayamos a Marcos 16, versículos 6 y I want to 7. show you how good God is to us. Quiero enseñarles qué tan bueno es nuestro Dios hacia And how nosotros. he was so good to Peter even after he denied him and he restored him again. Y qué tan bueno él fue para Pedro. aun It's like he cuando wants lo to negó. affirm something to him Es como que le quiere afirmar algo a él in these verses. en estos versículos. Let's read these two together. Don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. No se asusten, dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. But go, tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you. Pero vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como les dijo. Church, just grab this for a little bit because it hit my spirit Iglesia, agarren esto por un momento porque when I was putting this word together. me pegó en el espíritu cuando estaba juntando esta palabra. He already restored Peter. Él ya había restaurado a Pedro. Peter already worked for the kingdom. Pedro ya trabajó para el He was reino. bringing souls. Ya estaba trayendo almas. He was healing the sick. Ya estaba sanando los The demons were enfermos. being set free. Los que estaban endemoniados estaban siendo libres. But listen to me, church. Pero escúchenme, iglesia.
Jesus wanted to confirm Pero Jesús quería confirmar one more time una vez más how much he loved Peter. cuánto él amaba a Pedro. Here in this verse, look what he says. Aquí en este versículo vayamos lo que dice. Why didn't he say, go tell the disciples? Él dice, no nada más dice, vayan y dile a los discípulos. Do you guys see it? ¿Ven ahí? He said, go tell the disciples and who? Dice, ve y dile a los discípulos y a quién. And Peter. Y a Pedro. Why was Peter called out? ¿Por qué es que fue Pedro singulado? Because he wanted to affirm Porque él quería afirmar and then reaffirm y luego reafirmar and show him how much he loved y him. mostrarle cuánto él lo amaba. So in case Peter had any doubt that he had failed God, the enemy had brought back to his mind that he had doubted God, So, en caso que Pedro tenía duda que él había dudado de Dios or he denied o Jesus, que él había negado a Dios, Jesus says, go Jesús le dice, and vete tell my y disciples dile a mis discípulos and Peter y a Pedro that you have seen me. que me has visto. Church, did you grab that? Iglesia, ¿agarraron eso? Why didn't he say everybody? He could have named all the disciples. Él pudo nombrar a todos los discípulos. He could have put all the disciples in the same sentence. Go tell the disciples. Él pudo poner todos los discípulos en la misma oración. Ve y dile a los discípulos. But Jesus loved Peter, Pero Jesús amaba a Pedro. and Peter loved Jesus. Y Pedro amaba a Jesús. And Jesus wanted to make sure Y Jesús quería asegurarse that he knew que él sabía that he loved him. que él lo amaba. And if the enemy brought any doubt in his mind about him denying him, Y si el enemigo había traído cualquier duda de que él lo había negado, it was over with. ya se había acabado. Because here, Porque aquí Jesus wanted him to know Jesús quería que él sabiera that he was alive and well, que él estaba vivo y bien, that he was back. que él ya había vuelto. What do you think Peter sensed when he first heard that? ¿Qué creen que Pedro sintió cuando él escuchó I eso? bet he jumped up and down. Yo creo que él saltó de arriba y I abajo. bet he hugged everybody. Yo creo que él abrazó a todos. I bet he probably ran to where's Jesus at, Yo creo que él corrió a donde estaba Jesús because he was so excited. porque tenía tanto éxito. Let me tell you, church, I want to say this quote. Yo quiero decir esta cita. There's hope for every heart seeking forgiveness and restoration. Hay ánimo para todo corazón buscando restauración. Hay esperanza. There's hope. Hay esperanza There's hope en todo lo que tú deseas, in everything you desire, en todos tus planes, in all your plans, si se los das al Señor. if you give them to God. Déjame decirte la historia de Pedro. Let me tell you about the story of Peter. Nos enseña cuatro cosas. It shows us 4 things. Church, it shows us 4 things. Nos muestra 4 cosas. ¿Listos? Ready? Lo pueden apuntar. You can write it down. I would write these down if you can. Yo escribiera estos si pueden. Peter's story shows us 4 things. La historia de Pedro nos muestra 4 cosas. You can love Jesus and still struggle. Puedes amar a Jesús y todavía batallar. There's no doubt in my mind that Peter loved Jesus. No hay ninguna duda en mi mente que Pedro amaba a Jesús. And we can judge him up and down and say, well, then why did he deny him? Y lo podemos juzgar y decir por qué es que lo negó. Because the spirit is always willing, but the flesh is weak. Porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Fear came in him. La temor entró. It says in Matthew 26, it talks about that the spirit is always willing. Dice en Mateo 26 que el espíritu siempre está dispuesto, But our flesh is weak, Pastor Dennis. pero nuestra carne es débil. We have to affirm ourselves on him. Tenemos que afirmarnos a Él. Number 2, Número 2. you can fail and still be used by God. Number 2, you can fail and still be used by God. Número 2, puedes fracasar y todavía ser usado por Dios. Pedro lo denó. Lo negó, perdón. Peter denied him, Y Dios todavía lo usó. and God still used him. Su ministerio todavía se estableció. His ministry was still established.
So, si el enemigo te dice que Dios no te puede usar, So if the enemy tells you God can no longer use you, dile, todavía Dios me puede usar. tell him God can still use me. Yo no soy perfecto, pero Él es perfecto. I'm not perfect, but He is. Amen? Amen. Number 3, Número 3. grace can rewrite your story. La gracia puede escribir de nuevo tu historia. Amen? Amén. Jesus had grace. Jesús tenía gracia. Jesus, his love for him. Jesús, su amor por él. He knew the potential of Peter. Sabía el potencial de Pedro. Amen? Amén. Number 4, Número 4. God specializes in restoring broken people. Dios se especializa en restaurando a gente. You and I were broken. Tú y yo fuimos quebrados. We were broken before we came to Jesus, yes or no? Estuvimos quebrantados antes de que conocimos a Jesús. And ¿Sí o maybe no? we're still going through our process. Y a lo mejor todavía estamos pasando nuestro proceso. Maybe there's still things that need to be healed. A lo mejor todavía hay cosas que necesitan ser Maybe there's sanadas. things that we're still going through from our past. Todavía hay cosas de nuestro pasado. Maybe there's still sin in our lives. A lo mejor hay pecado en nuestras Church, vidas. He'll restore us Iglesia, Él nos va a restaurar because He loves us porque Él nos ama and He cares for us. y Él cuida de nosotros. There's hope for every heart seeking forgiveness Hay esperanza para cada corazón buscando perdón and restoration. y restauración. That's the story of Peter. Esa es la historia de Pedro. Doesn't matter what you're going through. No importa lo que estés pasando. Maybe at one time you told God, I don't want nothing to do with A lo you. mejor en un tiempo le dijiste a Dios, no quiero nada de ver contigo. I did that. Yo hice eso. I told God many years ago, I don't want nothing to do with you. Yo le dije a Dios muchos años, yo no quiero nada de ver contigo. Leave me alone. Déjame en paz. I want to do it on my own. Yo lo quiero hacer con mis fuerzas. But I quickly realized in the years to come that that was a mistake. Pero realicé que ese era un error. It was a mistake, church. Era un error, iglesia. But if we're going to live a life with purpose this year, Pero si vamos a vivir una vida con propósito este año, there's going to be ups and downs. va a haber altas y bajas. You will fail. Vas a fracasar. You will go through difficulties. Vas a pasar por tiempos difíciles. But the grace of God, Pero la gracia de Dios, the plan of God, el plan de Dios. tell your neighbor, the plan of God. Dile a tu vecino, el plan de Dios. Tell your other neighbor, Dile a the tu otro plan of vecino, el God. plan de Dios. The plan of God will still take place in our El lives, plan de Dios seguirá en nuestras vidas. regardless if we mess up or not, No importa si fracasamos o no. regardless if we feel that we can do it or not. No importa si sentamos que lo podemos hacer o no. God's plan El plan de Dios will take a hold of us, va a tomarnos and He will do it. y Él lo va a hacer. Church, this story started off with Simon Peter Iglesia, esta historia empezó con Simón Pedro, being a fisherman, siendo un pescador. became one of Jesus' closest disciples. Se volvió un discípulo más cercano a Jesús. He was walking on water, Él estaba caminando sobre el agua. and then we see how he denies Jesus 3 Y times. luego vemos cómo Él niega a Jesús 3 veces. But then he's restored. Pero luego es restaurado. And after Jesus' resurrection, Y después de la resurrección de Jesús, Peter becomes a pillar, Jesús se vuelve un pilar, a rock una piedra of the early church, de la iglesia temporal, preaching powerfully at Pentecost in Acts 2, predicando poderosamente en el libro de Hechos, leading believers dirigiendo a los in creyentes Jerusalem, en Jerusalén, miracles, signs, and wonders, milagros, prodigios y señales, escaping prison, librándose de la prisión and eventually writing books of the Bible, y luego escribiendo los libros de la Biblia, encouraging Christians facing persecution, animando a otros cristianos que están en la persecución, and died a martyr for Christianism or for Jesus. y murió como un martirio para los cristianos. That's the life of Peter. Esa es la vida de Pedro. That's the story we know. Esa es la historia que conocemos. You still are writing your story. Tú todavía estás escribiendo tu historia. Iglesia, escúcheme bien. Church, listen to me. Todavía estás escribiendo tu historia. You're still writing your story. ¿Por qué no le dices, Señor, Why don't you say, Lord, ayúdame a escribir esta historia? help me write this story. Ayúdame a escribir este capítulo. Help me write this chapter. Señor, enséñame Lord, show me tu bondad y tu gracia. your goodness and your grace.
y ayúdame and help me en el propósito que tú tienes para mí, in the purpose that you have for me en esta hora, in this hour, en este año. in this year. Iglesia, si tú lo crees que es imposible, Church, if you think that it's impossible, sigue adelante, continue forward porque Dios lo puede hacer posible. because God can make it Dile a tu possible. vecino, Tell your neighbor, Dios God es un Dios bueno. is a good God. Dilo, iglesia, dile a la otra persona, Tell your other neighbor, Dios es un Dios bueno. God is a good God. Queremos hablarles a todos los Amen. que nos están viendo por las redes sociales. We want to tell everybody who's looking at us on social media, Gracias por conectarse con nosotros. thank you for connecting with us. Dios tiene un plan y propósito para tu vida. God has a plan and a purpose for your life. Dale tus planes Give him your plans para este año for this year, y Él te va a llevar a un lugar and he will take you to a place donde nunca esperabas. where you didn't expect to go. Dios tiene un propósito para ti. God has a purpose for you. Los amamos We love you, y que tengan una semana bendecida. and may you have a blessed week. Iglesia.